Buenas tardes chicos, les habla el profesor Henry Ruiz. En esta oportunidad para el curso de literatura vamos a tratar el tema clasicismo griego, periodo jónico. Espero que todos estén muy bien. Comenzamos. ¿Qué es el clasicismo griego? El clasicismo griego es la primera corriente literaria que se desarrolló en Occidente en la antigüedad grecolatina. En sentido general, la palabra clásico alude a la persistencia a través del tiempo de la tradición griega y romana, que en mayor o menor medida continúa hasta la actualidad. Para que una manifestación artística sea clásica debe cumplir con dos requisitos. Lo primero, su trascendencia, y lo segundo, que sirva de paradigma. Esto quiere decir que en la literatura clásica griega nos va a heredar modelos, ¿verdad? Por ejemplo, en los estudios de Aristóteles, en su libro Poética, para clasificar las obras literarias en épico, en dramático o en lírico, tienen vigencia hasta hoy, ¿verdad? Y la trascendencia que tienen esas obras, como las epopeyas homéricas, es en la actualidad válidas, ¿no? Hasta ahora se leen esas obras. Entonces, este clasicismo griego cumple con esos dos requisitos, ¿ya? Ahora, el clasicismo griego, o la literatura griega clásica, tiene características. Entre ellas tenemos fatalidad, base mitológica, didactismo, humanización de los dioses, búsqueda de la armonía y afán de originalidad. Fatalidad. ¿Qué era la fatalidad? Para el hombre griego de esa época, concebía que el destino que los dioses nos marcaron, los parcas o el hado, era ineludible. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo podíamos evitar. Pensemos, por ejemplo, en Edipo Rey. Edipo tiene un destino funesto y por más que él trata de evitarlo, se cumple, ¿verdad? Otra característica es la base mitológica. Nosotros al leer las epopeyas encontramos dioses, ¿verdad? O por ejemplo, la explicación de la guerra entre troyanos y aqueo, ¿verdad? En cuanto a la literatura tiene una base mitológica, que es por la manzana de la discordia, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Didactismo. Las obras de esa época tenían una finalidad de instruir, ¿verdad? Servían como una fuente básica de la educación en la antigua Grecia, ¿verdad? Por ejemplo, los poemas épicos, ¿verdad? Los poemas homéricos. Humanización de los dioses. Los dioses griegos no eran perfectos, no eran omnipotentes, omnisapientes, no, sino que tenían características humanas, ¿verdad? O podían adoptar formas antropomórficas, ¿no? Es decir, formas de hombres. Es así que el Dios no es perfecto, sino que va a tener las cualidades y los defectos de cualquier hombre, ¿no? Por ejemplo, Zeus era, no sé, mujeriego, ¿no? Ares era iracundo, entre otros. Búsqueda de la armonía. Para los griegos buscaban el equilibrio, entonces tenía importancia tanto el contenido como la forma, lo que contaban y cómo se contaba. Afán de originalidad, ¿ya? Los griegos se puede decir que usaron sus propias técnicas, sus propias formas de escribir, y eso se marcaba de forma distinta de toda influencia, ¿no? Entonces eran muy originalidad, había mucha originalidad en lo que hicieron. Ahora, veamos acá, la literatura griega, en la pizarra, se puede clasificar en dos periodos, o hasta en tres, ¿no? Pero básicamente lo griego serían dos. El periodo jónico o arcaico y el periodo ático o clasicismo. Lo que nos toca ver hoy es la parte de la izquierda, ¿no? Lo que está de verde. El periodo jónico, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar el género épico, ¿no? Con las epopeyas de Homero, de Hesiodo, ¿verdad? Hesiodo tiene una importante obra, la Teogonía, donde explica el origen de los dioses, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Homero, por su parte, tiene epopeyas heroicas muy famosas, la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? Ahora, también está el periodo ático y clásico, ahí va a surgir la tragedia, surge el género dramático, tenemos a Sófocles, a Esquilo y a Eurípides. ¿Verdad? Eso es un panorama general. Lo que nos toca ahora es ver el periodo jónico, y acá nosotros nos podemos direccionar en dos formas. Irnos por las epopeyas homéricas, la Ilíada, la Odisea,
o por las epopeyas didácticas de Hesiodo y la Tegonía, y estudiar el origen de los dioses. Yo, mi persona, ha tomado preferencia por esta vertiente de Hesiodo. Vamos a estudiar primero los mitos, ¿verdad? El origen, la cosmogonía del universo según la teogonía, y luego vamos a trabajar las epopeyas heroicas de Homero, ¿verdad? Porque el año pasado trabajamos las epopeyas homéricas, ¿verdad? El Ilíada, la Odisea, pero dejamos de lado lo otro. Así tenemos el periodo jónico o arcaico, ¿no? Comprende desde los orígenes de las guerras hasta, perdón, los orígenes de Grecia hasta las guerras médicas, ¿no? Las guerras contra los persas, recuerden, ¿verdad? Los persas eran, se le denominaban médicos, ¿no? Época de monarquía y formación de los pueblos, de las polis. Predominio del dialecto jónico, ¿verdad? Con el cual va a estar escrito parte de las epopeyas. Acá surgen dos géneros, la épica y la lírica. La épica con Homero, ¿verdad? Sus epopeyas, la Ilíada, la Odisea, y Hesíodo, ¿verdad? Que tiene sus epopeyas didácticas, con la teogonía y el trabajo de los días. En lírica está Arquiloco, Anacreonte, Alceo, Safo y Píndaro, ¿verdad? Con sus distintas obras. Como digo, el tema de ahora va a ser este periodo, ¿no? El periodo jónico. Entonces, para comenzar el periodo jónico y direccionarnos a la mitología, ya vamos a comenzar con un mito muy conocido, que se titula El mito de la manzana de la discordia, ¿no? Se dice que en el Olimpo iban a contraer nupcias, ¿verdad? Se iban a casar la diosa Tetis con el mortal Peleo. Todos están invitados, ¿verdad? Todos los dioses, Poseidón, ¿verdad? Ares, Afrodita, ¿verdad? Artemisa, Hera, entre otros. Pero a quien no habían invitado era a Iris, la diosa de la discordia, ¿verdad? Porque causaba mucho conflicto. Que se queda disconforme por no haber asistido, va a tener un plan. Coge una manzana, la baña en oro y va a colocar lo siguiente: para la más hermosa, para la más bella. Se presenta ahí ante todos, entre los dioses y diosas, y lo lanza. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tres diosas se van a disputar ese trofeo, esa corona, ¿verdad? Esa manzana. ¿Quiénes eran? Atenea, Afrodita y Hera. Entonces, ¿quién se iba a quedar con la manzana? Primero se fijan en Zeus y le dicen, por favor, elige, pero Zeus, ¿verdad? Para evitar preferitismos, ¿verdad? Era esposo de Hera y quería evitar, ¿verdad?, el despecho de las otras diosas, rehúsa. Entonces, más bien le da la idea que elija un mortal para que haya más equidad. Y es así que las diosas bajan y encuentran a un pastor. ¿Quién era este pastor? Paris, ¿verdad? Un troyano. Entonces le dicen a Paris, por favor, Paris, se presentan las tres diosas, elige a la más bella. Y cada una de ellas le ofrece algo, ¿verdad? ¿Estamos? Atenea, ¿verdad? Le ofrece la sabiduría, el conocimiento. Hera le ofrece hacerlo un hombre valeroso, un hombre gallardo, ¿verdad? Vencer todas las batallas. Y Afrodita le ofrece a la mujer más hermosa, más bella de la faz, ¿verdad? Entonces Paris piensa un poco y va a decidir por quién, por Afrodita. Entonces es así que Afrodita cumple su palabra y le va a entregar, ¿verdad?, a Paris. ¿A quién? A Helena, ¿verdad? Va a hacer que vaya a los aqueos como visita, pero se va a quedar con ella. Pero resultaba lo siguiente, que Helena era esposa de Menelao y a su vez hermano de Agamenón, ¿verdad? Entonces, como sabemos, Menelao era rey de Esparta.
¿no? Entonces es ahí que va a dar inicio a ¿qué? A la guerra entre troyanos y aqueos. Esta guerra lo va a contar una epopeya, ¿no? ¿Qué epopeya es la que va a contar esta guerra? La Ilíada. Esta guerra va a durar 10 años, pero la Ilíada va a contar desde el 9º al 10º año. Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase porque sería extenderme demasiado. La Ilíada y la Odisea lo vamos a ver en la siguiente clase paulatinamente. ¿Estamos? Entonces, por el momento podemos decir que la Ilíada es una epopeya de guerra, ¿verdad? Heroica. Está constituida por 15.693 versos. Está dividido en 24 cantos. Y el tema principal es la cólera de Aquiles. Ahí tenemos los personajes. Entonces, chicos, esto queda pendiente para la próxima clase. Ya, esto es como una introducción nada más. Aquí les dejé una práctica, es una pequeña lectura. Y les voy a pedir que lo resuelvan en este momento, que han terminado de ver el video, y lo respondan en el grupo. Ya, escriben la pregunta número 1, responden, la 2, ya marcan la alternativa, la 3, la 4 y la 5. Y eso va a tener una nota. Y obviamente van a tener que resolver, además, en su cuaderno y junto a la práctica. ¿Estamos? Muchas gracias.